Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Aquí estamos hoy lunes 14 de marzo. Ujú. ¿Quién cumpleaños hoy? No sé. 14 de marzo. Bueno, aquí cumpleaños, feliz cumpleaños, ¿verdad? Sí, bueno, lo que sí estamos muy pendientes es que el próximo sábado es 19 de marzo y es el día de San José. Fiesta de San José. Es fiesta de San José. Sí, señor. Y el santo de hoy no es precisamente San José, que hemos hablado en algunas ocasiones de él, y no nos cansaríamos nunca hablar de San José, porque hay siempre, aunque no aparece muy poquito en el Evangelio, uno podría imaginarse cualquier cosa. Y lo que se imagine uno no está de más. A mí, por ejemplo, me gusta pensar, y la verdad me gusta pensarlo mucho, que de las palabras, los cuentos que tenía nuestro Señor, inclusive los refranes, gestos, muchas cosas, eran de San José. Es verdad. Eran de San José. Y por supuesto de San José y de la Virgen. Porque eso es lo que tú mucho de San José, claro. Tal vez a lo mejor todas esas Además, todos los niños, claro, cuando tienen aunque el papá sea maluco, pero cuando el papá es bueno, todos los niños quieren imitar a su papá. Exactamente. Hablan como él, todo. Claro, y nuestro Señor perfecto, Dios perfecto, hombre, incluso pues, hay algo curioso. Imitaba. Muchas veces hay personas que cuando niños o jóvenes se quejan del papá, porque el papá a lo mejor los pone disciplina, y tú sabes, o sea, les pone orden. Los quiere mucho, no es que el papá sea maluco, no, es un buen papá que los quiere y tal, y por eso les pone disciplina y orden y reglas y tal. Y entonces se quejan, protestan, y después cuando crecen son igualitos, copian todo lo que hace el papá. Conocemos varios casos, ¿verdad? Conocemos varios casos, por eso lo digo, por la experiencia. Por la experiencia, eso es verdad. Mira, pero bueno, si el santo no es San José, no, vamos a hablar de una santa que la verdad no la había escuchado antes, que se trata de Santa Eusebia, y era la bisnieta de Santa Gertrudis. Es una historia bonita. Ella es Santa Eusebia de Jamay. El martirologio romano nos dice que en Artesia de Neustria, en territorio de lo que hoy es el departamento de Paso de Calaisanta, eso es en Francia. Todo bien enredado para que nos pongamos al día. Todo trabalengua. Sí, Santa Eusebia, abadesa de ese lugar de Jamay, sur la Escarpé, que tras la muerte de su padre, con su santa madre, que era Rictrudis, santa también, se retiró a la vida monástica y todavía adolescente fue elegida abadesa. Después de su abuela, o sea, fue abadesa después de la muerte de Santa Gertrudis, que era su bisabuela. Y esto fue alrededor de los años 680. Imagínate tú. Pero tenemos ahí muchos nombres para escoger. Uy, hay un poco todo. Y bueno, unos más raros que otros. Pero bueno, por cierto, el caso que vamos a ver. Y la fiesta de ella se celebra el 16 de marzo, o sea, el miércoles. Exactamente. Etimológicamente, Eusebia significa piadosa, me enredé. Viene de la lengua griega. Bueno, que como es santa, sí, pero no es santa, o sea, etimológicamente Eusebia es lo que significa Eusebia es lo que significa piadosa, exactamente. Bueno, pero para ser santo hay que ser piadoso, así que no estabas tan mal. No, ¿verdad? Bueno, Santa Eusebia, para contar un poco sobre ella, era la hija mayor de Adalbaldo de Ostreván y Santa Rictrudis. Imagínate tú, ya tenemos ahí a Gertrudis, porque Eusebia todavía es más conocido. Pero tenemos a Adalbaldo y Rictrudis. Gertrudis también, que era la bisabuela, una gran santa además. Pero también. Eso también yo lo he oído bastante. Gertrudis, sí. Pero yo no he escuchado nunca nadie que ni siquiera sabía que había una santa Rictrudis. Rictrudis, sí. La verdad cuando estaba leyendo esto no lo sabía. Igual que el nombre del papá, Adalbaldo, es un nombre bien raro. Curioso, pero bueno. Bien,
Después del nacimiento después del asesinato de su padre, Adalbaldo, Rectrudes se retira al convento de Marchines con sus 2 hijos menores y envió a Eusebia a la abadía de Jamay, donde se encontraba su bisabuela Santa Gertrudis. Y era Gertrudis abadesa en ese momento de esa abadía de Jamay. Cuando dice del asesinato de su padre, es del padre de Eusebia. El padre, o sea, era el esposo, Adalbaldo. Okay, que era fue el, el esposo de Rectrudes. Sí, entonces Rectrudes queda viuda y se va para una abadía. A una abadía, y a Eusebia la envía a otra abadía, que era donde estaba Santa Gertrudes, su bisabuela. Ok. Santa Eusebia tenía solo 12 años cuando Santa Gertrudes muere. O sea que se habrá hecho seguramente un poco antes. Pero fue elegida sucesora de Santa Gertrudis. Claro, esto de acuerdo con los deseos de Santa Gertrudis, de la que murió. Pero imagínate, 12 años, eso era una criatura. Una niñita. Sí. Bueno, pero en esa época, la gente maduraba rápido. Sí, era más madura. La superiora de una comunidad fuera de... O sea, vamos a ver, porque lo que se trataba era, la costumbre en aquel tiempo era, si es posible, era que la superiora de esa comunidad viniera de una familia de cuna o bien acomodada para contar con el apoyo de la familia, que, pues una familia además poderosa, vamos a decirlo, con recursos, y sobre todo pensando pues en tiempos difíciles. Entonces, claro, porque eso es la Edad Media. Entonces ahí habían invasiones, no sé cuántos, dueños de tierra que eran locos, entonces tenían que tener el apoyo de alguien poderoso que pudiera intervenir en entonces la costumbre era nombrar, pues si podría, una familia noble, una familia y ella era de una familia y ella venía de una familia poderosa, exactamente. Y bueno, era la bisnieta. Santa Rectrudis, la mamá, que ya era abadesa en Marchines, consideró que Eusebia era demasiado jovencita para tener a su cargo la comunidad y le ordenó venirse a Marchines, donde ella era abadesa, con todas sus religiosas. La joven, Santa Eusebia, no acostumbrada a quejarse y a cumplir con las cosas que se le decía, y sobre todo la obediencia, se fue a Marchines con toda la comunidad, llevando inclusive el cuerpo de Santa Gertrudis. Debe ser que a lo mejor también sería una costumbre, o simplemente ahí tenían ahí se llevó a Santa Gertrudis con ella. Y a lo mejor para no dejar el cuerpo solo ahí en la otra abadía. Exactamente. Desalojada. Exactamente. Pues bien, las dos comunidades se fundieron en una sola, con lo que todo quedó felizmente arreglado, excepto para Eusebia. Pues ya ella, vamos a ver, a lo mejor no se sentía a lo mejor muy cómoda ahí. Decía, bueno, pero si mi bisabuela me dejó aquello, entonces le tenía como la como que lo dejé, lo abandoné aquello allá. Sí, entonces ese recuerdo de Jamay la perseguía. Así ocurre una noche, ella y algunas de las religiosas que estaban con ella salieron a escondidas hacia la abandonada abadía, a Jamay, donde rezaron el oficio y se lamentaron de no haber cumplido los mandatos de Santa Gertrudis, que era quedarse en la abadía. Aunque este acto no quedó sin castigo, porque hizo algo fuera de... Desobedeció. Exactamente. Viendo que su hija anhelaba estar en Jamay, y claro, yo imagino que lo habrá castigado, Santa Rectrudis consulta el caso con el obispo, así que también como otros hombres piadosos, quienes le aconsejaron a Santa Rectrudis que condescendiera con los deseos de Eusebia, que le dejara ir a la abadía de Jamay. Pues no tuvo que arrepentirse Rectrudis de su acción, pues la joven Santa Eusebia probó ser capaz y juiciosa para restablecer la comunidad y sobre todo la disciplina de los días de Santa Gertrudis. O sea que hizo un buen trabajo. A quien además se esforzó en imitarla en todo lo que hacía a Santa Gertrudis. Ninguna incidencia especial parece haber después de todo esto, algún acontecimiento que se haya nombrado, pues no hay ninguno. O sea como que después de eso pasó su vida tranquilita. En la abadía, tranquilamente. Sin grandes aspavientos. Exactamente. Pues contaba en ese momento, cuando llega el momento ya al final de su vida, contaba solo con 40 años de edad,
cuando tuvo el presentimiento de su inminente fin, ya que terminaba su vida. Que se iba a morir. Sí, reunió a todas las religiosas, le dio sus últimas recomendaciones y sus bendiciones, y al terminar de hablar, un resplandor llegó a aquel lugar, iluminó la celda donde ella estaba, y casi inmediatamente después su alma pues, fue elevada al cielo. Wow. Y esta es la vida de Santa Eusebia. Además, fíjate qué bonito, porque Santa Eusebia, Santa Rictrudis, que es la mamá, bisnieta de Santa Gertrudis Gertrudis. e hija de Santa Rictrudis. Puro una línea de puros santos. Sí, hemos visto varios santos que sucede eso. Sí, es bonito. Claro, entre santos te veas. Entre santos es que yo me imagino cuando, por ejemplo, en el caso de personas que viven así en una comunidad, si hay una persona muy santa o que vive la santidad, eso se pega. En virtudes, pues que es una buena persona, y como dices tú, eso se pega. Eso se contagia. Eso se pega. Claro, y siempre también hay los casos. ¿Y sabes por qué creo que creo que tenía personas a veces un poco maluconas. Pero bueno, hay de todo. Pero es que ¿sabes por qué creo que se pega? Porque, o sea, la santidad es estar lo más cerca de Dios que la persona puede. Y entonces eso, por supuesto, te da felicidad y te llena de amor y etcétera, y de caridad. Y entonces todo el que se te acerca, o sea, como que ve a Dios en el santo. Claro. Entonces quieren, por supuesto, también tener eso mismo. O sea, si tú ves a alguien que es feliz, que ama, que, o sea, tú dices, ay, yo quiero eso para mí. Claro. Entonces, bueno, yo creo que por eso es que entonces se van pasando de unos a otros. Yo creo que sí. Y sobre todo si tienes un amor, un deseo muy grande de amar a nuestro Señor, seguro, como dices tú, pues si tienes a alguien que también anda en lo mismo, todo eso se va contagiando. Entonces, claro, de ahí salen santos. Y debe haber muchos santos que vivieron eso, pero no los conocemos en la iglesia o no fueron... no han sido canonizados, pero sí debe haber muchas familias en que muchos son santos ahí. Sí, seguramente. Bueno, felicidades a quien lleven este nombre Eusebia. De Eusebia o Eusebio. Yo conozco a Eusebio. Y yo conozco a Eusebia. ¿Ah, tú conoces a Eusebio? Sí. Sí. Así que felicidades a todos los que lleven este nombre. Y bueno, tenemos una oración que es cortita pero bonita. Y nos encomendamos a Santa Eusebia todas esas intenciones que tenemos y volvemos a poner en estas intenciones, por supuesto, la paz en Ucrania. Sobre todo, en esta semana he escuchado a muchos sacerdotes, y sí, más que todo han sido sacerdotes, diciendo, y rezas por Putin, rezas por el presidente de Rusia. ¿Verdad? Porque que dice que por ese es por el que más hay que rezar para que se convierta. Y a lo mejor es el malo de la película. Bueno, no sé si pero claro, pero hay que rezar por la conversión de los malos para que precisamente por eso para que dejen de hacer el mal. Exactamente. Es igual, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo aquí en este país, vemos que hay algunos de los que están gobernando, a lo mejor tienen ideas y son más y proponen leyes pro aborto y algunas cosas, pues precisamente por eso hay que rezar por ellos más. Igual como uno sale a protestar, si ese es el caso, pues también con esa misma intención hay que rezar por ellos. Y por todas esas personas y perdonar, exactamente. Bueno, vamos a rezar esa oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha, Señor, nuestras plegarias para que cuantos devotamente recordamos las virtudes de tu Virgen Santa Eusebia, permanezcamos en tu amor y crezcamos en él hasta la muerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa Eusebia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vámonos entonces y ya regresamos. La noticia del día. Aquí estamos de regreso nuevamente. Vamos con las noticias. Noticias positivas. Sí. Vamos a ver, ¿cuál? La primera noticia me encanta. A mí me gustó mucho. Es que una joven madre pro vida y pro familia es elegida nada más y nada menos que la primera presidenta de Hungría. ¿Y de quién se trata? Se trata de Katalin Novak, una joven madre de familia y defensora de la vida que fue elegida este jueves 10 de marzo por el Parlamento como la primera presidenta de Hungría para los próximos 5 años. Según informa la agencia EFE, Novak, casada y madre de 3 hijos, recibió 137 votos de 188 emitidos,
Mientras que el contendor, o sea, el otro candidato, el economista Peter Rona, tuvo 51 votos. Novak, de 44 años y que asistió al Parlamento acompañada de su familia, asumirá el cargo de presidenta de Hungría el próximo 10 de mayo. Estoy lista para asumir cada uno y todos los deberes que conllevan esta posición. También quiero defender la paz como presidenta, agregó. Mi trabajo será elevar a mis hermanos húngaros al nivel donde la evidente cohesión entre húngaros exista. Allí, a esa altura, hay paz y seguridad, resaltó la presidenta electa. En distintas oportunidades, Novak, de fe cristiana, ha expresado su postura en defensa de la vida y la familia. En el año 2018, Hungría, con el primer ministro Viktor Orbán al mando, decidió dejar de financiar y acreditar universidades para sus programas de maestría y doctorado en estudios de género, porque esta disciplina es una ideología y no una ciencia, y porque la demanda laboral de los graduados era cercana a cero. En junio del mismo año, la entonces ministra de Familia, Juventud y Asuntos Exteriores de Hungría, Katalin Novák, dio una conferencia en la Academia Juan Pablo II para la vida y la familia, en Roma, en la que explicó cómo las políticas pro familias del país habían mejorado la situación de las familias entre el 2010 y el 2017. También en 2018, en una entrevista concedida al diario ABC, Novak resaltó que las políticas pro familia no son un gasto, sino una inversión para el futuro. En 2019, Hungría decidió eximir de impuestos de por vida a las mujeres que tuvieran 4 hijos o más. Novak dijo entonces a la BBC que aumentar el número de nacimientos es muy difícil porque cada vez tenemos menos mujeres en edad fértil. Qué bueno esa presidenta. Me encanta esa presidenta, me encanta, o sea, el anterior también, Víctor Orbán. Sí. Ellos se han enfrentado a la ONU, a la Comunidad Europea, a todo el mundo, porque quieren, a juro, que meterles como sea toda la ideología de género, el aborto, la destrucción de la familia, y no se han dejado, más bien han hecho, y fíjate, gracias a Dios la eligieron por mayoría, o sea, absolutísima. Sí, vale, 137 sí, de 188. Ajá. O sea, entonces, que la diferencia fue de 51 votos. Creo que era, exacto, 51 votos que recibió el otro. Impresionante. Entonces, y ella, o sea, es del mismo partido de Víctor Orbán, o sea, como que, y era ministro, pues, de él. Entonces, va a seguir como las mismas políticas. Y de verdad, Hungría y Polonia son los dos países que se han enfrentado al mundo entero para mantener su defensa de la familia, de la vida. Entonces, hay que rezar por esa señora, que además va a ser la primera mujer presidenta ahí. Imagínate, wow. Para que haga un buen trabajo y sea el inicio para que otros países vayan siguiendo ese camino. Sería excelente. Porque de verdad que así que vamos están a rezar. Muy mal en Europa, entonces sí, ya vemos que ya por lo menos hay 2 foquitos que están enderezando las cosas. Europa y aquí también. Aquí también. Si ponemos la lupa en nuestros países de aquí de América, uy, sí, también están muy mal. Pero vamos a mejorar. No, claro que sí. No hay por mal que, ¿cómo es? No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga, exactamente. Bueno, la otra noticia que tenemos es Corazón de Padre. Es una premiere de película sobre San José y será en la Sagrada Familia en Barcelona. La noticia nos dice, la famosa Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona será el 15 de marzo escenario de la película del estreno de Corazón de Padre. Un documental de Goya Producciones que redescubre la figura de San José de Nazaret, no solo como el santo custodio, sino como aliado poderoso en la familia para el mundo de hoy. Andrés Garrigó, director de la cinta, comentó que es muy significativo que la proyección del documental se lleve a cabo en el Templo de la Sagrada Familia, porque inicialmente Antonio Gaudí la pensó para honrar al santo, y la historia de este templo no lo muestra. La primera piedra se colocó el 19 de marzo de 1882, en la fiesta de San José.
Exactamente 3 años después se inauguró la capilla que lleva su nombre. Y en 1958, también un 19 de marzo, el conjunto escultórico de la Sagrada Familia es colocado en la fachada del nacimiento. Esto nos lo explica Garrigó. En una nota enviada por Goya Producciones a Así Prensa, el padre Josep María Turul Garriga, rector de la Basílica de la Sagrada Familia, dijo que la proyección de la cinta en esta iglesia es un hecho excepcional y tiene razón de ser, porque estamos celebrando los 140 años de la primera piedra. Otro dato que vincula a San José con la Basílica de la Sagrada Familia se remonta al 7 de noviembre del 2010, cuando el Papa Benedicto XVI presidió la misa de consagración de la iglesia y el altar. La alegría que siento de poder presidir la ceremonia se ha visto incrementada cuando he sabido que este templo desde sus orígenes ha estado muy vinculado a la figura de San José, dijo entonces el ahora Papa emérito, cuyo nombre de bautizo es Joseph Ratzinger, o sea, Joseph José. Me ha conmovido especialmente la seguridad con la que Gaudí, ante las innumerables dificultades que tuvo que afrontar, exclamaba lleno de confianza en la divina providencia: San José acabará el templo. Por eso ahora no deja de ser significativo que sea dedicado por un papa cuyo nombre de pila es José, afirmó Benedicto XVI. Qué bonito, ¿verdad? Bien bonito, sí. Corazón de Padre es una película que dirigida por Andrés Garrigó y se grabó en España, Italia, Estados Unidos, Canadá, Perú, Francia y Filipinas. En estos lugares, indicó la nota, los protagonistas de auténticos milagros nos cuentan sus historias y los favores de San José, que van desde conversiones radicales y curaciones imposibles hasta la recomposición de matrimonios rotos. Garrigó comentó sobre el film que San José actúa como protector de padres y familias, como patrono de la iglesia, como intercesor de los trabajadores y ayuda a los moribundos. En la película destacamos uno de sus títulos menos conocidos, Terror de los demonios. Garrigó destacó el testimonio del sacerdote estadounidense Donald Calloway, que pasó de una juventud turbulenta con penas de cárcel a convertirse y hacerse sacerdote y propagador mundial del amor al patriarca. Más información sobre la película Corazón de Padre la encuentra en este enlace www.corazondepadre.es. Para que quede claro. Y esta película, bueno, como ya dijeron, van a estrenarla. Espero que podamos verla pronto. Aquí, o sea, la van a estrenar en España. Sí, pero esperemos que llegue pronto aquí, porque además el padre Calloway, él tiene un libro de consagración a San José, que es muy famoso, y precisamente el padre Henry en San Joseph lo estaba utilizando, lo ha estado utilizando todos estos días para preparar la fiesta de San José, haciendo bonito, la consagración. Yo sé que quien lo está... Escuché al padre Calloway contando la historia de su vida. Y te dio de todo. Y me dio de todo, de verdad que pone los pelos de punta, más que enseñó una foto de cuando él era joven. Ajá. Dios mío, o sea, el propio hippie loco, o sea, con los pelos por aquí, una cosa horrible. Y además que estuvo preso, lo botaron de Japón. Mira, yo creo que uno después que ve a San Pablo que perseguía a los cristianos, sí, cualquier cosa te puede imaginar, pero ciertamente uno lo ve. Yo me acuerdo que me comentaba eso y decía, caray, pero bueno, así él dice que él debe su conversión mucho a la Virgen y a San José. Entonces, es bueno, no sé, ojalá que la pasen pronto, ¿verdad? Yo creo que sí. Y también me gusta mucho eso de que dice que en la película destacan el título de Terror de los demonios, porque es algo... el padre Henry también se la pasa diciendo eso, San José, y es así, Terror de los demonios. Vamos a encomendar muchísimo a él. Bueno, vamos ya va, espérate, antes de irnos, con lo de San José. O sea, ya dijimos, ¿verdad? Que el sábado es la fiesta de San José. Entonces, bueno, averigüen en sus parroquias qué van a hacer, si van a hacer algo especial por la fiesta de San José. Y si no van a hacer nada especial, bueno, traten de ir a misa ese día, que aunque ya no es obligación, ya no es un día de obligación, es sábado. Es sábado.
ya no es un día de obligación, pero bueno, de ir a misa en honor de San José. Exacto. Entonces, y los que son de la parroquia San Joseph aquí en Manor, o los de San José en Austin, pues igual, averigüen a ver qué van a hacer de especial. Porque acabamos de terminar el año de San José, pero no podemos olvidarnos de él. No, de San José nunca, imagínate. Como decíamos al principio, o sea, todas las cosas, primero, bueno, que se le confirió, se puede decir, el cuidado de nuestro Señor y de nuestra Santísima Madre. Y luego, pues, estuvo, o sea, es que es un gran santo, además que a mí siempre me llama mucho la atención, es que no se sabe de él, no hay palabras es que es el santo de la humildad, del silencio, de la oración, de servir, del trabajo, del servicio callado, de todo. Sí. Por eso que cuando o sea que uno sabe poco, pero a la vez sabes mucho. Sí, por lo poco que sabes te das cuenta de lo mucho. Sí, yo sé que mi hermano, cuando estamos buscando algún santo patrono de algo que no sabemos, San José. Bueno, muy bien, vámonos entonces, ya sí nos podemos ir al próximo segmento. Ahora sí. Ok, ahora sí nos vamos. Ya regresamos. Música para el alma. Le abriste tus brazos y tu corazón, afianzaste sus pasos, confiaste en Dios. Tomando su mano, lo viste crecer, fuiste su padre del alma, oh buen San José. Fuiste su padre del alma, oh buen San José. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento ganar. También le enseñaste a tallar en su vida el valor del trabajo y de la verdad. El valor del trabajo y de la verdad. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Amaste a María, compañero ejemplar. Sembraste en silencio, cultivaste humildad. Cuidaste a tu familia con sagrada bondad, con amor entrañable, aún lejos del hogar. Con amor entrañable, aún lejos del hogar. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador.
Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 18 al 28. Un día estaban ayunando los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Algunas personas vinieron a preguntar a Jesús: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué no lo hacen los tuyos? Jesús les contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Mientras tengan al novio con ellos, claro que no pueden ayunar. Pero llegará el momento en que se les arrebate el novio y entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo, porque la tela nueva encoge, tira de la tela vieja y se hace más grande la rotura. Y nadie echa vino nuevo en envases de cuero viejos, porque el vino haría reventar los envases y se echarían a perder el vino y los envases. A vino nuevo, envases nuevos. Un sábado Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús: mira lo que están haciendo, esto está prohibido en día sábado. Él les dijo: ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre, y también su gente? Entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a los que estaban con él. Y Jesús concluyó: el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Betty, vamos a ver. A mí de este evangelio me llama, una que es algo que la verdad siempre lo pienso mucho, es que lo que dice Dios, pues el sábado no es, o sea, vamos a ver, pone, no está hecho el hombre para el sábado. Sí, no anteponer las cosas, no sé, obligaciones, cosas materiales, o las mismas leyes, las normas, la misma ley, antes que la caridad y el amor a Dios. Exacto, y a los demás. Y luego seguimos viendo esa testarudez, se podría decir, de los fariseos, que están ahí tiqui, bien, que además cuando uno lee eso, por lo menos a mí me pasa, cuando leo eso, me reflejo. Porque uno también le pasa muchas veces, a veces son muy fariseos, no? ¿Verdad? Uh-huh. Mira, en este evangelio tenemos como dos partes, porque en la primera parte hablan de, los fariseos, como dices tú, están acusando a los discípulos de que están como relajados en las prácticas de la penitencia y etcétera, o sea, que no ayunan. ¿Cómo es posible? Y esto, como ¿por qué tus discípulos no ayunan y los de los fariseos sí? Entonces, como y además lo de Juan también. Exacto. Y entonces, claro, al acusar a ellos es como que, es que son como solapados. Buscándole las 5 patas al gato. Sí, no, y todo lo hacen así como por bajo cuerda, ¿no? Sin enfrentarse directamente. Entonces no dicen, mira, ¿por qué tú? Sino, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Pero claro, al acusar a los discípulos están acusando también a su maestro, claro. O sea, a Jesús. Y la respuesta de Jesús, él les pone un ejemplo, o sea, una imagen, que es la imagen del esposo. Y entonces con esa respuesta Jesús insinúa que él no es solo un maestro, que él es más que un maestro. Es el Mesías. Que es el Mesías. Y porque esa era, o sea, una de las figuras con las que el Antiguo Testamento caracterizaba al Mesías era precisamente la figura del esposo. Y que estábamos esperando al esposo. Entonces, claro, cuando Jesús, eso lo vemos en el libro del profeta Osías, en su capítulo 2, lo vemos en el libro de Isaías, que se hablaba de el Mesías como el esposo esperado. Entonces, claro, al Jesús poner el ejemplo del esposo, está diciendo, mira, o sea, yo no soy cualquier maestro, yo soy el esposo. Y entonces, claro, por supuesto también Jesús resalta con esa imagen la alegría que supone su venida. O sea que, y no es que significa que las penitencias, las prácticas de penitencia se tengan que acabar, sino que ante la presencia del Mesías, eso quedaba en un segundo plano. Totalmente. O sea, claro. Y él dice, y después el esposo le será arrebatado y entonces después ayunarán, o sea, y es lo que estamos haciendo ahorita. Exacto. En Cuaresma. O sea, ahorita como estamos esperando la segunda venida del Mesías, pues entonces volvemos a hacer penitencia.
Y también esa respuesta de Jesús declara las relaciones entre la antigua y la nueva alianza, porque Jesucristo nos muestra la diferencia entre el espíritu que Él trae y el espíritu que tenía el judaísmo de su época. O sea, el espíritu nuevo no va a ser como una pieza añadida a algo viejo, o sea, como un parche. Como un parche. No va a Te ser pone el como un ejemplo parche. claro que nadie va a coser un parche en algo viejo, pues por lo Un que parche dice. nuevo, o sea, como que si tienes un blue jean, por decir un blue jean Viejito, desgastado y así roto, y le vas a pegar un parche de un blue jean nuevecito, azulito, fuerte, porque, o sea, además de que no va a funcionar, se ve horrible. Igual también que pone el ejemplo del vino. Nadie lo pone en odres viejos, o sea, en vasos viejos, porque efectivamente pues se echa a perder. Aquellos eran de cuero. Eran de cuero, sí. Un odre, ahí decía, en la traducción que leímos dice envases de cuero. Envases de cuero. Eso se llaman en otras traducciones un odre. Entonces un odre era como una bolsa, como una especie de bolsa de cuero. Donde podría inclusive, para tener una idea, esas como las botas. Las botas. Las botas en España. Las botas de vino. Que son de cuero. Sí. Entonces, bueno, lo que quiere decir es que este espíritu nuevo es como un principio vivificante, o sea, que da nueva vida a las enseñanzas perennes del Antiguo Testamento, de la antigua revelación. Y Tertuliano, uno de los padres de la iglesia de los primeros siglos, dice: lo que había permanecido de antes debía ser cambiado, como la circuncisión, o completado como el resto de la ley, o cumplido como la profecía, o perfeccionado como la misma fe. Con la venida del Evangelio, la nueva gracia de Dios renovó todo lo carnal en espiritual, limpiando completamente todo lo antiguo. O sea que algunas cosas se cambiaron, otras se perfeccionaron, otras se cumplieron. Bueno, y fíjate que nuestro Señor, no sé si viene al caso, pero a veces no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. A darle cumplimiento, sí, sí viene al caso perfectamente. En el versículo 20, Jesús, lo que estamos comentando hace un ratico, anuncia que el esposo será arrebatado. Entonces, esa es como una primera mención que hace de su pasión y muerte. O sea, como que ya les está dejando entrever que algo va a suceder allí. Le está dando las pistas. Le está dando pistas. La visión contrastada de la alegría con el dolor nos ayuda a entender también pues cómo es nuestra condición aquí de los seres humanos mientras caminamos aquí en la tierra. O sea que ahorita estamos en sufrimiento y pena y dolor, aunque con alegría. Pero después vamos a tener al esposo. Exacto, la alegría plena. Y luego la segunda parte de este evangelio, porque lo puse completo, porque aquí termina el capítulo 2. Entonces la semana que viene empezamos con el capítulo 3. Y como era más o menos cortito, pero son como dos temas medio diferentes. Bueno, y el evangelio era como más larguito de lo normal también. No, o sea, ni tanto, eran 10 versículos, ¿no? Pues, a mí se me hizo un poco más largo. ¿Se te hizo más largo? Sí. Bueno. Pero a lo mejor por lo mismo, porque como son como dos cuentos diferentes. Sí, porque además, exacto, porque él termina y entonces después estaba con... A lo mejor por eso. Pero bueno, lo puse para terminar el capítulo. Y la segunda parte es la cuestión del sábado. Aquí empieza la discusión con los fariseos de la cuestión del sábado. Que en los otros evangelios también la vemos, y que además son como varias veces que los fariseos le recriminan cosas que están haciendo en sábado. Que no curen sábado, que no hagas tal cosa en sábado, en este caso que no podían cosechar, digamos así, por de algún modo. Pero es que resulta que los fariseos de la época de Jesús habían establecido un montón de leyes, de prescripciones detalladas para el cumplimiento de la ley. O sea, Moisés dejó su ley y ellos empezaron a agregarle, así como tratando como de explicarla. Bueno, cuidar el sábado significa que no puedes hacer esto, que no puedes. Entonces empezaron como a detallarla. Y aquello se volvió un arroz con ¿qué? Un arroz con mango. se convirtió en una carga súper pesada, porque entonces el sábado casi que conviértete en momia. Que nuestro Señor también lo dice en el Evangelio, o sea, no impongan esas cargas tan pesadas. Tan pesadas. Y entonces era como que, o sea, no podías dar más de, yo no sé si 40 pasos.
No, pues, tú imagínate, o sea, qué angustia todo un día contando los pasos para no pasarte. Sí. O sea, una cosa media loca, la verdad. Y entonces Jesús, con un ejemplo y con una frase proverbial, o sea, con el ejemplo de lo que hizo David y el sacerdote Abiatar. Era. Ajá. Entonces, con el ejemplo de lo que ellos hicieron, entonces Jesús explica que todos esos preceptos, todos esos detalles de la ley tienen que ceder ante la ley natural. O sea, ¿cuál es la ley natural? Es los 10 mandamientos que todos llevamos impresos en nuestra alma. ¿Cuál es el 5.º mandamiento de esa ley natural? No matarás. Entonces, la subsistencia, procurar el alimento para vivir, es ley natural. O sea, si uno por lo que sea, por decisión dice, yo no me voy a hacer huelga de hambre, no me voy a alimentar, eso va contra el 5.º mandamiento, porque tengo que preservar la vida. Exacto. Entonces hay que tratar de resolver, pues, o sea, entonces ese precepto del sábado no podía estar por encima de esa necesidad de subsistencia. Además que ellos no estaban cosechando para después vender la cosecha y sacar dinero. Imagínate, lo que estaban haciendo era agarrar espigas de un campo, hacerle así en la mano para sacar los granitos y comérselo. O sea, como para llenar algo, para ponerle algo a la pancita, pues. Sí, y que además ya pasaban bastante hambre. Y entonces, esto como que si era que estaban trabajando en el campo. O sea, una cosa... El Concilio Vaticano II se inspiró en este pasaje de San Marcos para subrayar el valor de la persona humana. Y en la Constitución Gaudium et Spes dice lo siguiente: la ordenación de las cosas debe someterse al orden personal y no al contrario. O sea que todo tiene que estar ordenado al bien de la persona y no la persona ordenada al bien de las cosas o de las leyes o de lo que sea. Exacto. Y luego, bueno, sobre todo aquí vemos que Jesús se presenta como Señor del sábado. Y si tenemos presente que ese precepto del sábado, de cuidar el sábado, venía de Dios, que se lo dio Dios a Moisés en las tablas, cuando Jesús se presenta como Señor del sábado, pues se está presentando como Dios. O sea, les está diciendo que Él es Dios. Digo yo, se la tiraba bombita, así como, agárrala. Después vemos ahí eso de los panes de la proposición, y uno dice, ¿qué serán esos panes de la proposición que se comió David? Bueno, serán 12 panes recién cocidos que cada semana se colocaban en la mesa, en el altar del santuario, como homenaje de las 12 tribus de Israel al Señor. O sea, era como un pan por cada tribu. Y entonces cocían el pan así calentito, bien bueno que estaba ese pan, y lo llevaban y se lo dejaban ahí al Señor por una semana completa. Entonces, cuando llegaba el momento de reemplazar esos panes, los que sacaban, los panes viejos, solamente se lo podían comer los sacerdotes que atendían el culto. Pero imagínate, ya eran panes hasta duros. Bueno, pero seguro que lo tostaban. Es que estaba pensando ahorita que estaba hablando de pan y decía, uy, no hay nada más que un pan calentico. Sí, pero ese se lo daban a Dios. Sí, exacto. Ese era para Dios. Entonces pero después tú agarras un pan viejito y lo tuestas y le pones así. ¡Ay, eso es bueno! Aquí hablando tonterías. Bueno, lo cierto es que ahí vemos entonces Jesús habla de la conducta de Abiatar. Eso lo vemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21. Entonces, esa conducta de Abiatar se fundaba en la práctica del Antiguo Testamento, donde los preceptos de la ley de menor rango cedían ante los principales. O sea, Abiatar en su época estaba clarísimo y le da los panes de la proposición a David para que se los coman, porque en primer lugar tenía esa gente que no morirse de hambre. Entonces, bueno, pero aquí Cristo pues le restituye al descanso semanal toda su fuerza religiosa. ¿Qué es esto? O sea, que no se trata solo del mero cumplimiento de unas leyes, de unos preceptos legales, ni de preocuparse solo del bienestar material, sino que el sábado pertenece a Dios y es un modo
adaptado a la naturaleza nuestra, a la naturaleza humana, de descansar y de rendir gloria y honor al Todopoderoso. Por eso es que el domingo... Aquí viene esa parte. Ajá, yo me estaba adelantando ya, pero el domingo es el día del Señor y por lo tanto, como es el día de Dios, es un día que nos debemos al descanso, por supuesto, a asistir a la Santa Misa, que eso es obligación, y el que no va a cometer un pecado mortal, y luego... Bueno, sabemos que hay casos en que la persona tiene que trabajar porque no tiene de otra, trabaja el domingo. Pero en la medida de lo posible hay que tratar de no trabajar más de 4 horas. O sea, el que esté buscando el domingo trabajo está haciendo mal. Está haciendo mal. Aunque tenga necesidad, debe quedarse tranquilo y ese día es para Dios. Y normalmente cuando uno tiene un trabajo estable, digamos así... Tú puedes decir que tú quieres que tu día libre sea el domingo por motivos religiosos. Aquí por ley te lo dan. Entonces, bueno, a tratar de hacer eso. Y entonces, bueno, lo que iba a comentar eso, que la iglesia desde el tiempo de los apóstoles trasladó el cumplimiento de ese precepto del sábado, del descanso del sábado, para el día siguiente domingo, porque como tú dijiste, es el día del Señor. En el que celebramos la resurrección de Cristo. Y por último, esa expresión hijo del hombre, que aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, para denominar al Mesías, al Salvador, que recibe el señorío, la gloria y el imperio sobre todos los pueblos y naciones. O sea, es una expresión que está en el Antiguo Testamento para denominar al Mesías. Entonces Jesús la utiliza aquí. Pero también vemos algo más. O sea, Jesús muchas veces utiliza esa expresión. De hecho, en los 4 evangelios la usa hasta 69 veces, esa expresión de hijo del hombre. Es para designarse a sí mismo. Seguramente, o sea, muchos sabios, eruditos, estudiosos piensan que utilizaba esa expresión con mucha frecuencia para evitar las expresiones como hijo de David o Mesías, que tenían una carga nacionalista. O sea, era como propio para el pueblo de Israel. Hijo de hombre era algo más general, o sea, hijo de hombre, toda la naturaleza humana. Entonces Jesús, o sea, muchas veces la gente le llama a él hijo de David, bueno, y Mesías, pero Jesús asimismo la mayoría de las veces se llama hijo del hombre. Bueno, como dices tú, 69 veces lo nombra él mismo. Es quizás como para también darnos a entender que él es el Mesías de toda la humanidad, no solo del pueblo de Israel. Eso era lo último. Hay una cosa que tú dijiste, que lo del domingo que hay que ir a misa. Lo hemos dicho muchísimas veces, ¿verdad? Muchísimas veces, pero es que es algo que insistimos, bueno, lo decimos mucho, porque todavía hay gente que no lo sabe. Uno ve además que a lo mejor no, que el domingo no puede ir a misa y no ven que, pues, el pecado. A lo mejor, como dices tú, a lo mejor no lo y sobre todo recordar, o sea, Dios nos da 7 días de la semana con 24 horas cada día. Y el único compromiso que nos pide, que además tiene toda la autoridad moral para exigirlo porque es Dios, es nuestro creador, de Él dependemos para todo, para la vida, y lo único que nos dice es, te pido 1 hora el domingo, que vengas a visitarme, a estar conmigo. Entonces, a veces le decimos, no me da la gana. Así, tal cual. No, porque tengo otras cosas que hacer. Entonces, bueno, igual con lo del trabajo, o sea, vayan a misa el sábado en la tarde. Es que trabajo sábado y domingo. Pues vaya, hable con su jefe y pídale que en algún momento usted tiene que salir del trabajo para ir a misa. O entra más temprano y sale y va a la última misa del día, o entra más tardecito y va a la primera. Hay misa desde las 6 de la mañana. No vale, que lo hemos comentado aquí también en otras oportunidades, si va a misa el lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. O el sábado, bueno, en misa vigilia. En la tarde, pero todos esos días, si vale, usted va a misa, pues eso no vale por la misa del domingo. O sea, es buenísimo ir a misa entre semana. Es excelente ir a misa. Claro, si se tiene la oportunidad, vaya. Como siempre decimos, ahí está nuestro Señor esperándonos. Pero no para cumplir el precepto de la misa dominical. O sea, uno va a misa entre semana
que quiere encontrarse con Dios. O sea, no se quiere limitar a esa horita solo el domingo, sino que, oye, tú eres mi Dios, mi Señor, mi Creador, me amas con locura, me estás esperando, no me conformo con irte a visitar solo el domingo, trato de ir otros días. Pero no vale que no, el domingo no voy a ir, pero voy el martes, no vale. Eso es, ahí si uno lo hace en conciencia, es pecado mortal no ir a misa y el tomárselo domingo. muy en serio y decir, bueno, voy a asistir a la misa el domingo. Aparte que depende de usted que sus hijos también, porque he visto casos, sí, que vayan a la misa los domingos. Ajá. Entonces, claro, a veces, no es que yo tengo a los niños de catecismo y muchas veces uno lo escucha y dice, no, es que mi papá no me llevó, mi mamá no fue. Y bueno, ¿por qué? Bueno, porque estaban trabajando. Claro, ellos no tienen culpa. Porque son niños, ellos no se manejan. No se manejan, no pueden manejar, pero en este caso los padres ¿Te acuerdas tienen que en la clase esa culpa de... y diría que doble culpa, Doble bueno, diría culpa. no, doble culpa. Claro, porque tienen el pecado de ellos que no fueron, más el de sus hijos. Ahí sí se aplica eso. Mira, pero que te iba a decir, ¿te acuerdas que en la clase de bautizo última que dimos salió el tema? Sí. De que efectivamente, o sea, los niños no se manejan solo. Un niño que no va a misa el domingo no comete ningún pecado, porque él no se maneja solo. El que comete el pecado es su papá o su mamá, que no los llevan a misa. Exactamente. Entonces tengan Así que eso hagan pendiente. todo ese esfuerzo y es cuestión de proponérselo y ponerlo delante de Dios, hablarlo con Él en oración y decirle, Señor, ayúdame a poder buscar la manera, y hablar es con el cuestión de patrón. amor también. Sí, bueno, pues sobre todo. De amor. Sí, imagínate que uno le dijera a alguien que uno ama, bueno, yo no te puedo ver nunca, o sea, te puedo ver solo para Navidad y para miércoles de ceniza. Y más nunca. Sí, eso. ¿Qué amor es ese? Sí, no, el que quiere. El que quiere puede. No creo que haga eso. Y el que quiere busca la manera, busca la forma, lo consigue y lo hace. Y le pedimos ayuda a Dios mismo, le pedimos a Jesús y a la Virgen que nos ayuden a resolverlo. Que además sabe perfectamente cuáles son nuestras limitaciones, qué podemos hacer y qué no. Así que. Pero sobre todo como recuerde, póngase pila. Póngase pila. Los está esperando con los brazos abiertos. Mira, ahí está en la cruz, con los brazos abiertos, esperándonos cada domingo para darnos un gran abrazo de amor. Y para que le pongamos ahí todas nuestras preocupaciones, nuestras angustias, lo que no sabemos cómo resolver. Y con un poquito que le demos, ya van a ver lo mucho que reciben. Porque otras veces también lo hemos dicho, Dios no se deja ganar en generosidad. No, nunca. Entonces, si usted deja, o sea, dice, bueno, no voy a trabajar el domingo, ay, ¿cómo haré, Dios mío? Voy a perder ese dinero que mi familia lo necesita. Hágalo. Y ya usted va a ver cómo Dios le va a poner delante el medio de conseguir no ese dinero, más. Porque así es Dios. Sí. A lo mejor consigue un trabajo mejor que con menos horas le pagan más. No sé, pero Dios lo arregla. Tenga confianza. Exacto. Bueno, muy bien, amigo. Vámonos. Nos vemos entonces de aquí en 8. No, con esto y un bizcocho. Nos vemos de hoy en 8. De hoy en 8. Ay, la semana pasada no lo dijimos. No. Bueno. Pero... mira, importante. ¿Cuál es el propósito de esta semana? El propósito de esta semana. ¿Qué podemos sugerir? Bueno, yo creo que es la misa dominical. La misa dominical. Sí. Muy bien. Y el que va siempre a su misa dominical, el que dice, no, bueno, si ya yo lo cumplo. Bueno, entonces se tiene que proponer que la misa dominical es completa, desde que empieza en el nombre del Padre y del Hijo, hasta que dicen pueden ir en paz. O sea, que no es que llegamos tarde porque el Padre habla mucho, porque es que cantan no sé qué, porque no, hay que llegar, o sea, es misa entera el mandamiento. Exactamente, así que bueno. Y el que ya escucha la misa entera, bueno, que se proponga a ver si a lo mejor otro día no puede hacer, ¿verdad? De hacer una visita. Sí, hágalo. Otro día que no sea, además del domingo. Exacto, hágalo y usted cada quien un pasito más allá. Sí, que usted hágalo y va a ver los resultados, que además son extraordinarios, porque como bien decía Betty, a Dios nadie le gana en generosidad. Así que bueno. Bueno, ya estamos hablando mucho, así que vámonos. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.